Bueno, ahora sí empezó la decadencia. O espero que no, pero lo cierto es que yo no he estado formalmente dedicado a Ratzinger, pero lo he estudiado también en mi interés por la filosofía política. Y por eso mismo de esto vamos a hablar, y he encontrado coincidencias entre él y otro autor relevante en filosofía política que espero presentarles y que motiva también este trabajo, que está más completo en el texto que estará en el libro que seguramente se publicará, y allí podrán encontrar pues mucho más profundamente este tema que vamos a tratar hoy. Entonces, esta ponencia y el título que tiene el texto que ya está escrito es Joseph Ratzinger y la racionalidad política clásica. Es un trabajo sobre razón, moral y política. Quiero que tengamos muy presente eso, que además son temas que ya han salido acá. Se ha hablado de razón, se ha hablado de moral, así que yo avanzaré pues a hombros de gigantes, porque afortunadamente ya esto ha sido mejor explicado y me apoyaré en eso. Y quería plantear esta pregunta, es ¿cuál es la filosofía que soporta la comprensión que tiene Ratzinger sobre lo político? Esta pregunta, digamos que me la formulé, me interesa particularmente por lo que el propio Ratzinger dice sobre su interés en la política. En el libro de Últimas Conversaciones con Peter Siebold, ustedes recordarán que él es este periodista alemán que tiene varios libros de entrevistas. Primero al cardenal Ratzinger en Sal de la Tierra, cuando Peter Siebold además no era creyente. Precisamente a partir de ese encuentro con Ratzinger y esa entrevista, pues empieza su conversión. Ya después, habiendo vivido esa conversión, lo entrevista en otro libro que es Dios y el Mundo, ya siendo Papa, Benedicto XVI. Después está otro libro que es Luz del Mundo, en el que siendo Papa también lo entrevista. Y ya siendo Papa emérito, está este libro que está en pantalla. Ahí voy a poner algunos libros, van a aparecer ahí en la presentación para quien le interese. En este libro, ya siendo Papa emérito, se llama Últimas Conversaciones. Efectivamente es la última entrevista que da a Peter Siebold. Pues es un libro muy bueno, en el que aparecen bastantes temas, y dentro de eso está la política. Y cuando le pregunta por la política, Benedicto XVI responde esto: nunca he tratado de participar activamente en política, pero personalmente siempre me he interesado mucho por la política, así como por la filosofía que late detrás de ella. En esta breve respuesta hay tres dimensiones importantes. Primero, que nunca ha sido alguien que quiera participar en política en el sentido del activismo político, de la política electoral, eso lo sabemos, ese no es el perfil político de Ratzinger. Segundo, que sí le interesa mucho la política, y eso lo encontramos constantemente en su obra. Aquí muchos lo han estudiado y han encontrado constantemente textos sobre Ratzinger y la política. Se ha estudiado, se ha publicado ya que hay varios autores sobre el tema. Está, digamos, muy presente en su obra. Pero también lo tercero, y es, digamos, lo que motiva también este trabajo, es que dice que no solo le interesa la política, sino la filosofía que late detrás de ella. Por eso la pregunta de cuál será entonces la filosofía que late detrás de la política o la comprensión de la política que tiene Joseph Ratzinger. Por supuesto, pues esto se remonta al pensamiento clásico, y sabemos que pues, ya aquí también se ha hablado mucho de esa relación con el pensamiento clásico en general en el mundo cristiano, particularmente en Ratzinger, pues está muy presente, y muchos de los conceptos que puede tratar políticamente, que incluso están en la doctrina social de la Iglesia, pues hunden sus raíces en el mundo clásico, ¿no? El más evidente, para poner un ejemplo muy rápido, es el concepto de bien común, que sabemos que pues, tiene su origen en el pensamiento aristotélico particularmente, y que el cristianismo pues, retoma. Con eso no quiero decir que se quiera equiparar el pensamiento político clásico con el cristiano, como si fueran pues, perfectamente intercambiables o fuera lo mismo, pero la relación que existe entre ambos mundos es importantísima para entender el pensamiento político de Ratzinger. Por supuesto hay diferencias, y el profesor Asunsao, por ejemplo, mencionaba esa distinción entre fe y filosofía de Santo Tomás, y otras muchos ejemplos podríamos poner de las diferencias que puede haber, pero pues hay un encuentro importantísimo allí. Pero más que poner atención a los conceptos, digamos, filosóficos de la filosofía política clásica que usa Ratzinger, o algunas corrientes o ideas particulares,
yo lo que quiero poner atención es a la racionalidad política clásica, es decir, a la manera como se piensa la política desde la razón, particularmente desde la razón clásica, que no es la misma forma de pensar la política que hay en otras tradiciones o en otros momentos de la historia, en otras corrientes. Y para entender de qué hablamos cuando hablamos de racionalidad política clásica, quiero introducir a este otro filósofo político del que les decía, creo que tiene importantes coincidencias con Ratzinger y al que le he dedicado también un tiempo para estudiarlo, y es Leo Strauss, que aparece allí en forma de caricatura para seguir con las caricaturas del profesor Asunzao. Y él es el concepto de racionalidad política clásica que vamos a usar, como lo vamos a entender, es como lo entiende Strauss. Acá podría haber puesto, en vez de este libro que está ahí al lado de la caricatura, otro libro que se llama ¿Qué es la filosofía política? Ese libro es quizá el más importante de Strauss, por lo menos para entender esta perspectiva de la racionalidad política clásica, pero quise poner sobre la tiranía porque precisamente la preocupación de Leo Strauss sobre esa racionalidad política tiene que ver con la amenaza constante de la tiranía. La tiranía es algo que ha estado presente siempre en política, ha acompañado a la política desde sus orígenes, dice Strauss. Y un ejemplo de tiranía que todos conocemos, pero que seguramente conoció mucho más de cerca Strauss o Ratzinger, pues es el totalitarismo, por ejemplo, en la Alemania nazi. Ambos son alemanes y también digamos que esa experiencia vital creo que hace que haya coincidencias entre ambos autores. El totalitarismo, que pues además lo hemos visto muy bien explicado por autores como Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, o por Timothy Snyder, incluso tiene un libro que se llama así también, sobre la tiranía, pues en este caso lo ve Strauss como un problema moral, como un problema de racionalidad política, y particularmente en un libro que se llama La crítica de la religión de Spinoza, que parece que no tiene nada que ver con esto, pero en la introducción él cuenta cómo él está en Francia estudiando durante el momento en el que los nazis ascienden al poder. Él tiene una beca que le permite estar estudiando allí unos autores, por eso no se encuentra en Alemania, pero es testigo de lo que está ocurriendo y ve cómo cae la República de Weimar, que era un proyecto demoliberal, era una democracia, un proyecto de democracia liberal. Y él dice que el problema por el cual cae la República de Weimar frente a los nazis es por la debilidad moral de las democracias liberales. Y cree que precisamente para poder responder a esa debilidad moral de las democracias liberales hay que volver a la racionalidad política clásica. Este razonamiento coincide mucho con el pensamiento político de Ratzinger, como vamos a ver, o como ya hemos visto, porque de hecho ya se ha mencionado esto, ya hay mucho adelanto de esta idea en exposiciones anteriores. Por eso, entonces Strauss plantea que la racionalidad política clásica pues, propone que la pregunta fundamental de la filosofía política es ¿cuál es el mejor régimen político? Y por supuesto la pregunta de cuál es el mejor no es el mejor en un sentido técnico, no es el mejor en un sentido como en otras corrientes, voy a mencionar un par de ejemplos, sino es el mejor, por supuesto, en un sentido moral. Por ejemplo, hoy hablamos, si yo hiciera esta pregunta al público en general o cualquier persona por allí afuera desprevenida, pensaría que el mejor régimen político es el que, por ejemplo, tenga un mejor resultado en términos de desarrollo humano, del índice de desarrollo humano, que mide la esperanza de vida, el nivel de alfabetización. Pero eso es un criterio técnico que no responde a la racionalidad política clásica, no es una pregunta moral. Tampoco sería, por ejemplo, una idea hobbesiana de cuál es el mejor régimen político en términos de evitar la muerte violenta a manos de otro, que es como Strauss explica a Hobbes. Dice, lo que Hobbes quiere evitar es el sumo mal. El sumo mal es la muerte violenta a manos de otro. Entonces, el mejor régimen político será el que evite esa situación. Le dicen, no, esas no son las preguntas. Esas no son las respuestas a esta pregunta, porque esta pregunta es una pregunta moral. ¿Cuál es el mejor régimen político en términos morales? Porque la política está unida a la moral. Eso tiene todo que ver con la racionalidad política clásica. De hecho, Strauss considera que el verdadero descubridor de la política es Aristóteles, porque la vincula a la moral. Después otros autores como Giovanni Sartori, un reciente politólogo italiano, dicen, no, es Maquiavelo porque la separa de la moral y le da su independencia. Strauss dice, no, Aristóteles la separa de la retórica y encuentra que la política tiene un sentido moral
que la política está unida a la moral y por eso es el verdadero descubridor de la política. Entonces, esto es más o menos lo que entendemos por la racionalidad política clásica. Entonces, para entender cómo pues Ratzinger, digamos que se vincula a esta racionalidad, podríamos empezar comentando pues, el discurso de Ratisbona, que ustedes conocen. Bueno, acá hay expertos en Ratzinger, de pronto hay otras personas que se están aproximando. Este es un texto para mí fundamental. El discurso de Ratisbona, quizá algunos lo puedan recordar por la polémica que suscitó. La imagen que aparece allí, el personaje que está ahí, es una de las imágenes que tenemos de Manuel II Paleólogo, emperador bizantino, al que cita el Papa Benedicto XVI en este discurso de Ratisbona, que es en la Universidad de Ratisbona, de la que él había sido profesor. Y en esta cita, pues recordarán que lo que le interesaba era señalar cómo para Manuel II actuar contra la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Eso era lo que quería señalar en este discurso sobre la razón Benedicto XVI. Pero como también se mencionó que, decía Manuel II, que Mahoma había traído al mundo violencia, pues entonces esto generó una gran agitación en el mundo islámico. Y paradójicamente, para rechazar la supuesta equiparación entre el Islam y la violencia, pues la respuesta fue la violencia desatada en todo el mundo islámico. Entonces fue desafortunado el episodio en ese sentido, pero este documento es fundamental, este discurso es fundamental, que en realidad se llama Fe, Razón, Universidad, Recuerdos y Reflexiones, pero se conoce como el discurso de Ratisbona. Y es fundamental para esto porque allí pues, Benedicto XVI insiste en la relación entre el mundo clásico y el mundo cristiano, precisamente en términos de razón. Acá hay una de las citas, tantas que valen la pena de este documento, en el que dice: en el principio existía el Logos, y el Logos es Dios, nos dice el evangelista. El encuentro entre el mensaje bíblico y el pensamiento griego no era una simple casualidad. La visión de San Pablo, ante quien se habían cerrado los caminos de Asia y que en sueños vio a un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos, puede interpretarse como una expresión condensada de la necesidad intrínseca de un acercamiento entre la fe bíblica y el filosofar griego. Incluso llega a decir en este discurso Benedicto XVI que logos es como el término que nos ofrece San Juan como conclusivo de la definición de Dios, y dice que en medio de muchos caminos tortuosos para llegar a eso. Lo cual me parece una afirmación pues, contundente sobre la importancia de Dios como logos. Este discurso además pues, motivó la publicación de este libro que está en pantalla, que también pues, muy recomendado, Dios salve la razón, en el que varios autores comentan el discurso de Ratisbona. Creo que afortunadamente la polémica sirvió para que este discurso se difundiera mucho, llegara a muchos autores como no solamente Robert Spemann, que hace parte, digamos, de esta corriente de pensamiento de Ratzinger, sino también incluso de otras confesiones, como Joseph Weiler, autor judío que estuvo en este auditorio dando una charla, o no creyentes como Gustavo Bueno, André Glucksmann, etc. Ahí está muy bien comentado el discurso de Ratisbona, y es muy interesante el título de Dios salve la razón, porque precisamente lo que también Benedicto XVI quiere proponer es una amplitud de la razón gracias al encuentro con el mundo clásico y con el pensamiento cristiano, porque habla de la razón que acá llamó, creo que el profesor Asunzaur, razón instrumental, o que el padre Euclides en un artículo llama de manera como más contundente razón mutilada. Y es una razón moderna que está atrapada en el cientificismo y que no se abre precisamente a otras tradiciones, y por eso le cuesta el encuentro con las tradiciones religiosas del mundo, que además persisten en el mundo, siguen existiendo, y este mundo moderno no se comunica adecuadamente precisamente porque se cierra a una razón más amplia. Entonces, Ratzinger propone pues, ese encuentro de nuevo con el mundo clásico para esa razón más amplia. Ahora, ahí estamos hablando de razón, pero ¿y esto qué tiene entonces que ver con la política? Pues, para vincularlo a la política podríamos ver este otro extracto del discurso también muy importante de Benedicto XVI en Westminster. Recordarán ustedes en esa visita a Inglaterra, que era una visita muy difícil, finalmente salió muy bien, pero había mucha tensión en torno a esta visita.
y allí dice a los representantes de la sociedad británica: ¿qué exigencias pueden imponer los gobiernos a los ciudadanos de manera razonable? ¿Y qué alcance pueden tener? ¿En nombre de qué autoridad pueden resolverse los dilemas morales? Estas cuestiones nos conducen directamente a la fundamentación ética de la vida civil. Si los principios éticos que sostienen el proceso democrático no se rigen por nada más sólido que el mero consenso social, entonces este proceso se presenta evidentemente frágil. Ratzinger siempre ha criticado la lógica de una democracia simplemente del voto mayoritario, en el que lo que es bueno y verdadero se define por el voto de mayoría, por el 50+1. Obviamente tiene que haber un fundamento moral que es anterior y superior a la política, en el cual puedan basarse todas las formas de organización política, incluida la democracia. Acá está hablando de la democracia y la está invitando precisamente a esa apertura a la ética. Y eso tiene que ver con la razón, porque precisamente la racionalidad clásica es la que permite abrir la política a buscar qué es lo bueno y qué es lo verdadero. Eso es lo importante. Esa es la invitación que hace, y lo está haciendo a la democracia. No es un interés de volver a la Grecia antigua, pues a la Atenas de Pericles, y desmontar la democracia liberal, sino es una invitación a la democracia liberal. Por eso estoy de acuerdo también con el profesor Asunzado de no es un enemigo de la modernidad Ratzinger, e incluso en sus reflexiones sobre la razón no rechaza los aportes de la Ilustración, y lo deja claro incluso en el discurso de Ratisbona. Dice, no se trata de despreciar la razón ilustrada como si la modernidad hubiera sido un fracaso. En eso también coincide con Strauss, que aunque quiere volver a la racionalidad política clásica, advierte, esto no significa la bancarrota absoluta de la razón moderna, sino que está haciendo una invitación a esa razón moderna. De hecho, ambos coinciden también en decirle a la democracia, no somos enemigos de la democracia, tampoco somos fanáticos de la democracia, sino que como amigos de la democracia le invitamos a que se abra a esas posibilidades. Ambos precisamente preocupados porque una democracia que es moralmente débil, pues está abocada a la tiranía de sus distintas formas. Ya mencionaba el totalitarismo, pero la propia tiranía del relativismo, de la que también se ha hablado acá. Entonces, acá encontramos pues la coincidencia entre la razón, la moral y la política. Entonces, para resumir hasta acá y retomar, la racionalidad política clásica invita pues, a la política a abrirse a esas preguntas fundamentales sobre el bien y la verdad, por eso tiene esa perspectiva moral. Esto pues suena bien, probablemente quienes estamos acá podríamos estar de acuerdo en que pues, esto debe ser así, debe haber un fundamento moral sólido de las sociedades políticas, pero realmente esta es una postura podríamos decir desafiante, o por lo menos pues que inquieta a lo que se ha pensado que es el proyecto de la democracia liberal. ¿Por qué? Pues porque el liberalismo es difícil de definir. El liberalismo, digamos que es la corriente triunfante e imperante desde hace siglos, con todas sus crisis, con todas sus críticas, con todo. A Francis Fukuyama, que es defensor del proyecto liberal, que recordarán ustedes que por allá en el 89 escribió un libro sobre el fin de la historia, hablando de si acaso era el triunfo definitivo del liberalismo como un modelo político y económico último. Pues ahora acaba de publicar un libro que se llama El liberalismo y sus desencantados. Y se da cuenta que pues, hay una situación difícil para el liberalismo, hay un desencanto con este modelo, pero no es fácil tampoco definir en qué consiste ese liberalismo, porque al fin y al cabo el liberalismo propone o promete cierta pluralidad, y dentro de esa pluralidad pues hay distintos rasgos. Por eso pongo ahí otro libro de Michael Frieden, que se llama Liberalismo, un profesor de la Universidad de Londres, que ya lo ha estudiado mucho. Y una de las cosas que dice en el libro pues es el liberalismo es una familia numerosa. Hay muchos liberalismos, hay muchas maneras de entenderlo, pero algunos autores, como Wilkin Lica liberal, dicen, si hay algo que define el liberalismo hoy, aunque sean todas estas distintas versiones, es la neutralidad moral del Estado. Y ahí viene nuestro choque con la racionalidad política clásica. La neutralidad moral del Estado implica precisamente que el Estado no puede tener un discurso moral porque implicaría imponer un modelo de vida buena, que es un poco
lo que está en el pensamiento aristotélico, y la autonomía moral pues, de cada persona choca con esa perspectiva. A esto responde Strauss en este libro que también está ahí, Liberalismo Antiguo y Moderno, y dice lo que ya hemos dicho. Invita al liberalismo a abrirse a la posibilidad de no quedarse con el dogma de la neutralidad moral, sino pensar moralmente cómo puede ser una mejor sociedad. Entonces, lo que propone en definitiva es volver a la racionalidad política clásica, y él lo dice explícitamente, yo creo que en Ratzinger está más implícitamente. Bueno, rápidamente aquí ustedes recordarán también el debate de Ratzinger y Habermas, se habrá mencionado, de 2004 en la Academia Católica de Baviera. Y después del discurso de Ratisbona, le preguntan a Habermas, esto lo vi en El País de España, qué piensa de lo que dijo el Papa en el discurso de Ratisbona, y dice esto: como es natural, me parece elogiable que el Papa subraye la racionalidad de la fe cristiana, pero en su discurso de Ratisbona atribuyó este mérito a la helenización del cristianismo y a la relación del cristianismo con la metafísica griega. Esto contiene una doble provocación. Por un lado, la modernidad piensa más bien metafísicamente. El concepto fuerte de razón metafísica se ha hecho problemático. Con esto quiero decir que hoy preferimos que sean Kant o Wittgenstein antes que Platón quienes nos ilustren sobre qué quiere decir racional. Y hace esta pregunta que me parece fundamental para esta ponencia. ¿Debemos pues volver más atrás de estos modos modernos de pensar? Pues la respuesta de Ratzinger y de Strauss, creo que ahí coinciden, es que sí, hay que volver a esos modos antes de la modernidad de pensar para complementar precisamente esa racionalidad moderna. También pues está esta coincidencia, esta preocupación común del relativismo y su relación con la deshelenización. Precisamente esa deshelenización, ese abandono de la racionalidad política clásica lleva al relativismo. Strauss lo expresa muy bien en este libro de La ciudad y el hombre, en la introducción particularmente. Habla de la crisis de Occidente precisamente como una crisis de abandono del pensamiento clásico. Y Benedicto XVI lo expresa en el discurso de Ratisbona, hablando de 3 etapas. La reforma protestante, por supuesto, el rechazo del pensamiento clásico en Lutero, pues la idea de la sola escritura, de la sola fe, pues ¿qué tiene para decir un pagano del siglo V a.C.? Pues por supuesto hay un rechazo de esa tradición. La teología liberal del siglo XIX y XX, ahí Benedicto XVI habla particularmente de Adolf von Harnack. Y dice que actualmente también está ocurriendo por un rechazo de la tradición helénica como algo europeo, que entonces significaría una imposición frente a otras culturas no europeas, que no es universal, pero ahí responde Benedicto XVI diciendo que pues, la coincidencia entre el cristianismo y ese pensamiento helénico pues, no es accidental, que incluso conocemos el Nuevo Testamento en griego, entonces que es fundamental en el cristianismo. Esta pues, preocupación común pues, tiene que ver todo con la política, precisamente es cómo las democracias se debilitan moralmente por el relativismo y cómo deben volver a esa racionalidad. Y bueno, ya para terminar, pues una foto de la Abadía de Montecassino, que es un lugar que quiere mucho Benedicto XVI, que le gusta mucho, entre otras razones, pues por San Benito y porque cuando en el año 529 se cierra la Academia de Atenas, bueno, en el 530 San Benito abre la Abadía de Montecassino y él ve cómo lo que se pierde en el mundo clásico se recupera en el occidente cristiano. Entonces, este símbolo del encuentro entre el mundo clásico y cristiano. Y esta abadía, que fue destruida por los lombardos, después en la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre los nazis y los aliados, creo que expresa también esa relación que se ha destruido una y otra vez y que debe ser reconstruida una y otra vez como la Abadía de Montecassino, y es pues, la relación entre el mundo clásico y el pensamiento cristiano, como una necesidad más urgente del fortalecimiento también moral de las democracias en esta racionalidad política. Gracias.